Dios te puede hablar al corazón, te puede hablar en sueños, te puede hablar en visiones, pero para que eso tú lo puedas entender, tú tienes que saber distinguir si es la voz de Dios. ¿Cuántos de los supuestos profetas o profetizas, más que dar la palabra de Dios, están adivinando, manipulando las emociones de la gente? Si tú quieres saber cuál es la forma que más Dios utiliza para hablar en este tiempo, quédate hasta el final, porque te lo voy a compartir al final. Y aprovecho ahora este momento para darte la bienvenida a Esto No Es Un Cuento. Te habla tu hermano y amigo. Yo soy el pastor Braulio Núñez. Y quiero agradecer a todos los que se han suscrito. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te pido que te suscribas. Así que Dios te bendiga. Ya estamos a punto también de culminar este año. Así que quiero desearle a todos los que puedan ver este video antes de que finalice el año. Quiero desearle un feliz año nuevo de parte de Dios para su vida. Y que todas las metas que han propuesto, principalmente las espirituales, Dios las cumpla en sus vidas. Y que puedan este año que se aproxima poder escuchar y distinguir la voz de Dios. Identificar la voz de Dios puede ser un tanto profundo y difícil de entender entre tantas voces y en medio de tanto ruido. La voz de Dios es una de las manifestaciones más asombrosas y misteriosas en la historia de la humanidad. A lo largo de las Sagradas Escrituras encontramos numerosos relatos en los que Dios habla directamente a su pueblo, revelando su voluntad, impartiendo sabiduría y guiándolos en sus caminos. A través de su voz, el Creador comunica su amor incondicional, su justicia y su deseo de tener una relación personal con cada uno de nosotros. Pero ¿cómo puedo saber qué es la voz de Dios? Para yo poder traer este tema, he pasado toda esta semana leyendo de diferentes fuentes y libros, y por supuesto de la Biblia, en mis más de 30 años como maestro y predicador del Evangelio. Porque mi intención es traer un tema claro, que tú puedas oír, escuchar y distinguir la voz de Dios. Yo creo que el primer punto que tenemos que buscar es la quietud de nuestros pensamientos y de nuestro espíritu. Alejarnos del ruido. Cuando hablo de alejarnos del ruido, me estoy refiriendo al afán de la vida, al estrés que trae el afán. Esto impide que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y poder distinguir su voz. Porque una cosa es escuchar, otra cosa es oír, pero otra cosa es distinguir. Hay un relato en las Escrituras que me trae esto de poder distinguir, de poder identificar quién es alguien. Y si nosotros vemos las Escrituras, dice que en un momento dado Jesucristo está hablando una parábola y dice que habían dos hermanos, y voy a parafrasear. Y uno de ellos pidió su herencia, se fue, lo malgastó. Su padre estaba esperando que él regresara, y dice que un día el padre, esperando, vio a lo lejos que su hijo se asomaba, e identificó a lo lejos que era su hijo, porque podía distinguir que era el hijo. Yo creo que de la misma manera nosotros podemos identificar la voz de nuestros familiares. Cuando alguien nos habla, sabemos si es la voz de nuestro padre, de un hermano. Y nosotros poder distinguir la voz de Dios, saber qué es la voz de Dios. Ahora, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Es gruesa? Yo personalmente pues me la imagino una voz bastante gruesa. Me imagino que la voz de Dios es bastante gruesa, y de hecho tenemos varios pasajes que vamos a compartir, así que te pido que te quedes, porque es importante este tema que vamos a estar hablando, porque ¿cómo puedo yo identificar la voz de Dios? Y no es solamente cómo se escucha, en el sentido si es una voz gruesa, si es una voz aguda, si es una voz fina, sino en cuál es el mensaje que esa voz me está dando, porque la voz de Dios, que eso lo vamos a tocar también más adelante, dice que Dios ha hablado de diferentes maneras, y eso lo vamos a tocar más adelante, así que no te vayas. Pero la Biblia menciona la voz de Dios. En el libro de Génesis dice que Dios tenía comunión con Adán y Eva, y dice que escuchaban su voz. De hecho, dice que Dios se paseaba en el jardín del Edén, y ellos podían tener una comunicación, una conversación con Dios. No sé si podían ver sus rostros o qué, o si podían verse su silueta, solamente escuchaban la voz de Dios, porque la Biblia dice que escuchaban la voz de Dios. Y aún después de la caída pudo escuchar la voz de Dios. Noé dice que hablaba con Dios. Dios le dio las instrucciones de cómo construir el arca. Abraham tenía una conversación con Dios. De hecho, la Biblia dice de Abraham que era amigo de Dios.
Y una de las posibles experiencias más poderosas la tuvo Moisés. Y la escritura dice que Moisés hablaba con Dios como quien habla con un amigo. ¡Wow! Era una conversación de tú a tú. Éxodo 33:11. Dice que Dios hablaba con Moisés como quien habla con un amigo. En el libro de Deuteronomio, como dije anteriormente, no es solamente escuchar o oír, sino poder escuchar e identificar. Y Dios, hablándole al pueblo de Israel, le dice: si escuchas la voz de Dios y guardas sus mandamientos, Él te exaltará sobre las demás naciones. Porque posiblemente puedas estar oyendo a Dios, pero ¿estás escuchando? En el libro de Hebreos nos manda que si escuchamos hoy su voz, que no endurezcamos nuestro corazón, que no seamos rebeldes a esa voz que nos está hablando, porque no es lo mismo oír que escuchar. En el Salmo 29:3 dice que la voz del Señor resuena sobre el mar y hace temblar los montes, y que cuando Él habla, los cedros se desgajan. La voz de Dios es poderosa. En el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Dice que llega hasta el tuétano de los huesos y discierne los pensamientos del hombre. El libro de Jeremías dice que ¿quién ha escuchado? ¿Quién ha oído su voz? ¿Quién ha estado atento a lo que Dios habla? Para escuchar a Dios hay que prestar atención. Y es necesario aislarse y guardar silencio ante Dios. Tenemos que aislarnos y alejarnos de todo lo que nos quiere robar nuestra atención para que podamos escuchar e identificar la voz de Dios. Porque Dios quiere tener una conversación con nosotros, pero es importante que nosotros tengamos nuestras emociones bajo control. Porque las emociones pueden jugar un papel muy importante en cómo nosotros escuchamos a Dios. De hecho, la Escritura nos dice que si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y cuando habla del corazón, la Biblia presenta el corazón como el asiento de las emociones. Por eso es que cuando estamos contentos o estamos asustados, eso lo podemos identificar por las palpitaciones de nuestro corazón. Nuestro corazón palpita diferente según lo que nosotros estemos sintiendo. Y en el libro de Hebreos dice que Dios ha hablado muchas veces y ha hablado de diferentes formas. Y esto quiere decir que Dios no utiliza la misma manera de comunicación para con todo el mundo. O sea, Dios no me habla a mí como te habla a ti. Dios tiene una manera particular de hablarnos a cada uno de nosotros. La Escritura nos dice que Dios habla de diferentes maneras. Habla como una voz interna. Es algo que sentimos al corazón. Y recuerdo que yo tuve esa experiencia con el Señor hace muchos años. Ya van para 27 años. Recuerdo que mi hijo estaba enfermo y es un testimonio que di, lo tengo aquí en el canal. De hecho, lo voy a poner aquí al ladito, en uno de los... Aquí o aquí, en uno de los lados lo voy a poner. Recuerdo que mi hijo sufría de convulsiones y en medio de esas convulsiones, voy a cortar rapidito, escuché la voz de Dios que me dijo: yo sano a tu hijo. Y fue una voz que habló a mi corazón y fue tan, pero tan real, tan impactante, tan convincente, que yo recuerdo que yo estaba conduciendo y detuve el auto. Mi esposa estaba conmigo y le dije: Dios me acaba de decir que va a sanar a mi hijo. Y Dios cumplió su palabra y sanó a mi hijo. Te voy a dejar el testimonio para que lo escuchen. La Biblia también dice que Dios habla a través de Turín
y tumín. Estas son dos piedras que utilizaban en el Antiguo Testamento, lo que muchas veces se refiere como y se echó suerte. Se usaban estas piedras y de esta manera Dios confirmaba alguna palabra que él había hablado. Dios habla también a través de visiones. Y eso lo vemos en la experiencia, y en muchas experiencias, pero la que me viene ahora en esta conversación con ustedes es la experiencia que tiene Pedro cuando, allá en el libro de los Hechos, me parece que en el capítulo 10, si mi mente no me falla, tiene un sueño, tiene un éxtasis, una visión de que hay animales descendiendo del cielo y escucha una voz que le dice, mata y come. Y luego esa voz le dice, no llames inmundo a lo que ya yo he limpiado. Dios le habló, le confirmó, le dio un mensaje a través de esa visión. Dios habla a través de sueños. En el libro de Joel, capítulo 2, dice que Dios derramará de su espíritu. Y parafraseo ahora, dice que vuestros jóvenes soñarán sueños y verán visiones. Dios también habla de manera audible. Hay quien en este tiempo ha escuchado la voz de Dios. No creo que sea algo tan común como pasaba en la antigüedad, pero creo que sí, que todavía Dios puede dar esa experiencia. Yo he tenido la experiencia de que Dios ha hablado a mi corazón. He tenido la experiencia de Dios mostrarme también mientras yo estoy orando por alguien. Al momento de poner las manos, Dios me da una visión de esa persona y con esa visión vienen unas palabras de parte de Dios. He tenido esa experiencia. Y por supuesto, Dios habla a través de las Escrituras. Así que escribe en los comentarios cuál de estas formas de Dios hablar es la que más Dios utiliza. Para escuchar la voz de Dios hay que discernir su voz, o sea, identificar si es o no su voz. Para nosotros poder entender si Dios es el que está hablando, tenemos que conocer su voz, pero también tenemos que conocer su carácter, cómo es Dios, su personalidad. Hay que escuchar, hay que conocer a Dios, y la personalidad de Dios está impregnada en las Escrituras. Dios te puede hablar al corazón, te puede hablar en sueños, te puede hablar en visiones, pero para que eso tú lo puedas entender, tú tienes que saber distinguir si es la voz de Dios. Así que no olvides, mira, dale esas notificaciones para que te lleguen los videos que subimos todos los miércoles. Todos los miércoles subimos un video a este canal, así que comparte, comenta y suscríbete. Esto nos ayudaría mucho para que el algoritmo de YouTube pues pueda distribuir este video a otras personas que así lo necesitan. Seguimos con el tema. ¿Quiere decir esto que Dios ya no tiene una comunicación con el hombre? De ninguna manera. Pero que todo lo que Él nos va a transmitir o comunicar tiene que estar alineado con lo que ya Él nos ha revelado en las Escrituras. No que sea igual, pero que su carácter, su amor, santidad y juicio se puedan identificar en lo que decimos que Él nos ha hablado. Segundo punto muy importante. Las emociones pueden jugar un papel muy importante, como dije anteriormente, en nuestra comunicación con Dios. Fíjate que mira, en el libro de Segunda de Samuel hay una historia que pasa con el rey David y un profeta, el profeta Natán. Dice que David decide construir un templo para Dios. Y va y se comunica con el profeta Natán. Y le dice, mira, sentí esto en mi corazón. Y el profeta le dice, da todo lo que has propuesto en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero dice la historia bíblica que cuando él salió del palacio, dice que escuchó la voz de Dios que le dijo, mira, vete y dile que Él no va a ser el que me va a construir casa a mí. Yo he vivido en casa de campaña, yo he vivido en el arca por muchos años y he estado entre cortinas. Así que vete y dile que Él no es el que me va a construir casa a mí. ¿Cuántos de los supuestos profetas o profetizas, más que dar la palabra de Dios, están adivinando, están manipulando las emociones de la gente? También hemos caído en este punto que es un poquito engañoso, y es creer que Dios siempre tiene que estar hablando a través de alguien.
Que siempre tiene que venir un profeta y decirnos cuál es qué es lo próximo que tenemos que hacer. Ese es el punto. Tenemos que tener claro que Dios no va a traer una profecía que no se alinee con las escrituras o su palabra. Mira, hay otra historia y estoy terminando, así que no te vayas, que te voy a decir cuál es la manera en que Dios, la manera que más utiliza Dios para hablarnos a nosotros. Mira, hay una historia que nos deja a nosotros bien claro que cuando Dios dice una cosa, Dios no anda cambiando. Si ya Dios te dijo algo a ti, o si Dios te mostró su carácter en la escritura, Dios no va a estar cambiando. En Primera de Reyes dice que Dios le habla a un profeta, la historia del profeta joven y el profeta viejo. Y Dios le dice a este profeta joven, ve y dale esta profecía al rey. Y cuando vayas, no venga por el mismo camino, no comas, no hables con nadie. Y comete un error este profeta joven. Va, Dios cumple su palabra, dice que el rey le señala, le amenaza, Dios le seca la mano. Pero entonces declara lo que Dios le había dicho. Y cuando declara lo que Dios le había dicho, dice que había un profeta viejo que fueron y le comentaron y le dijeron, mira, el profeta joven dijo esto, y dice la historia entonces que vino este profeta viejo y se le acercó en el camino y le dijo, no, Dios ahora me ha dicho a mí otra cosa, ven y come con nosotros. Y dice que cuando estaban comiendo, entonces el profeta viejo que fue y lo interceptó en el camino, ahora recibe la voz de Dios que le dice, por cuanto no obedeciste a lo que yo te mandé, tus huesos no van a ser enterrados en el mismo lugar que tu descendencia. Así que dice que salió un león y se los comió. Entonces el profeta viejo cogió esos huesos y los enterró entonces en la tumba de él. Y le dijo entonces a sus hijos, cuando yo muera, entierran junto con los huesos de este profeta. Dios no anda cambiando una profecía. Recuerdo que una vez fue un profeta a la iglesia donde nos congregábamos. Vi una hermanita con una pequeña barriguita, una pipita, nosotros le decimos en Puerto Rico, y me parece que en otra parte del mundo, una barriguita ahí. Y entendió que la hermana estaba embarazada y empezó a dar profecía. La hermana ya era una hermana de muchos años. Ya no daba más a luz, de hecho, era viuda. Pero este hermano empezó a profetizar por lo que vio. Hay que tener mucha cuenta con lo que profetizamos. Dios habla de diferentes maneras. Tenemos que identificar la voz de Dios. ¿Cómo voy yo a identificar la voz de Dios? Entonces dice Segunda de Pedro. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la manera que más utiliza Dios para hablar? Te lo acabo de decir. Tenemos la palabra profética más segura, las escrituras. Todo lo que Dios nos va a decir tiene que pasar por el sedazo de las escrituras. Si quieres escuchar la voz de Dios, no permitas que el afán, no permitas que el estrés, no permitas que las emociones jueguen un papel en tu vida que te impidan escuchar la voz de Dios. Para poder identificar la voz de Dios, tienes que conocer su voz. El profeta Samuel dice que Dios lo llamó 3 veces y no conocía la voz de Dios. Entonces Eli le dijo, mi hijo, no soy yo quien te llama. Si vuelves a escuchar la voz, dile, Señor, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Haz quietud ante lo que Él te está hablando. Y solamente dile, habla, que tu siervo escucha. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, comparte, comenta y suscríbete. Dios te bendiga. Te habló tu hermano y amigo, el pastor Braulio Rodríguez. Hasta luego.